Hay poder en la sangre redentora del Hijo de Dios. En esta hermosa hora, como siempre, queremos compartir una palabra de parte de Dios con cada uno de mis hermanos y amigos que estarán escuchando y viendo este video. Quien le habla, su hermano y amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón, desde la República Dominicana. Aquí nos encontramos, como siempre, a sola con el Señor en la montaña. Damos toda la gloria al Señor. En este día quiero leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Padre, te damos gloria, honra, poder, alabanza y autoridad. Recibe toda la gloria, la honra, el dominio y el poder, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor. En este hermoso día nos hemos fundamentado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. El encabezado arriba dice: Pablo en Éfeso. Y la Biblia dice que entre tanto Apolo, un hombre que era elocuente en la palabra, en la predicación del evangelio, y que había crecido y nacido en el evangelio y que había conocido la palabra de Dios de manera profunda, dice que este humilde hombre, Apolos, entre tanto que él se encontraba en Corinto, en la ciudad de Corinto, dice la Biblia que luego de Pablo haber recorrido todas las regiones superiores, predicando el evangelio arriba y abajo, porque eso era lo que hacía el apóstol Pablo, que predicaba el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento, y que produce arrepentimiento en los seres humanos, el evangelio de poder, el evangelio que transforma. Dice la Biblia que Pablo llegó a Éfeso, el apóstol Pablo. Pero antes de seguir ministrando, hago un paréntesis aquí, da pena que en este tiempo la mayoría de los apóstoles que han surgido en este tiempo son de bomba y platillo, y son de aire acondicionado y de alfombra roja. De alfombra roja. Si no le ponen una alfombra roja, ellos no predican. Si no lo van a buscar en una jipeta o en una limusina con aire acondicionado, ellos no predican. Si no hay 50,000 o 100,000 personas, ellos no predican. Pero qué hermoso y qué poderoso es que Pablo era diferente a los apóstoles modernos de estos tiempos. Pablo predicaba, no importa que hubiera uno, no importa que hubieran 3, no importa que hubieran 4. Pablo le predicaba tanto a 1, a 2 y a 3 como a una gran multitud. Pablo dijo en una ocasión: he sabido conformarme y estar conforme con el Señor,
tanto en la escasez como en la abundancia. Pablo supo vivir los dos tiempos, en la escasez como en la abundancia, y siempre se mantenía firme en el Señor, siempre se mantenía contento con el Señor, siempre se mantenía conforme con el Señor. Pero es lamentable que hoy en día tenemos montones de apóstoles que no se sacian con una angustia de dinero, con una angurria de dinero, con un deseo de ser millonario. Y no digo que es malo si Dios te prospera, pero cuando usted es quien trata de hacerse rico, va a caer en los lazos del diablo. Cuando usted es quien trata de lucir o querer aparentar, fácilmente va a caer en los lazos del diablo, y tenemos que cuidarnos de esto. Y el evangelio hay que predicarlo, no importa que la iglesia tenga piso o no tenga piso. El evangelio hay que predicarlo, no importa que haya sonido o haya sonido. El evangelio hay que predicarlo, no importa que sea un potrero, no importa que haya que romper lodo. El evangelio hay que predicarlo. Y Pablo, siento a Dios en esta hora, sotuya alciamo, a cabina jate, corana casáfito. Pablo dice que llegó a Éfeso, y cuando Pablo llega a Éfeso, dice que se topetó con cierto discípulo. Escuche bien, se topetó con cierto discípulo, el cual él le preguntó a estos discípulos que si ellos habían sido bautizados. Oiga, escuche bien, oye lo que dice. Primeramente le dice que si ellos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús. Pablo le hizo una pregunta a estos discípulos que habían creído en el Evangelio, que habían confesado a Cristo como Señor y Salvador. Pablo le dice, ustedes recibieron, fueron llenos, revestidos del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fue la respuesta que le dieron estos discípulos, estos convertidos? Ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pendiente aquí. Ellos ya habían confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ellos ya pertenecían a una iglesia cristiana pentecostal. Ellos se congregaban todos los días en una iglesia, pero nunca habían oído que el Espíritu Santo existía, pero mucho menos se le había predicado de la persona del Espíritu Santo. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día hay montones de personas que andan con la Biblia, pero no conocen al Espíritu Santo porque no se le ha hablado del Espíritu Santo. En estos días, en este tiempo, tenemos gente aún predicando la palabra y no conocen al Espíritu Santo porque ni tan siquiera han tenido el privilegio de tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. En este tiempo tenemos montones de gente que no se pierden un culto, que no se pierden una vigilia, que no se pierden una actividad cristiana, pero no conocen al Espíritu Santo, ni mucho menos han logrado tener una relación con el Espíritu Santo. Pablo le preguntó a estos discípulos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Escuche bien, es necesario que cada nuevo convertido, usted, amado pastor, le hable del Espíritu Santo. Es necesario que cada vez que alguien venga del mundo y se arrepienta a Cristo, se le hable del Espíritu Santo. Se le diga que hay que llenarse del Espíritu Santo, que no basta con ser bautizado en agua. Es necesario que cada vez que un adicto a droga venga del mundo y se convierta a Cristo y Cristo lo transforme, se le hable del Espíritu Santo para que con profundidad
con anhelo, con ansia, ese hombre que fue liberado de la droga satánica, que es un demonio, se llene del Espíritu Santo, se apasione por el Espíritu Santo. Es necesario que cuando una lesbiana venga convertida a Cristo, se le hable de la persona del Espíritu Santo, para que esa mujer que anteriormente era lesbiana no tan solo se conforme con el bautismo en agua, sino que empiece a buscar la llenura del Espíritu Santo, empiece a anhelar la llenura del Espíritu Santo, empiece a aferrarse al Espíritu Santo y a pedirle al Espíritu Santo: bautízame, bautízame, quiero sentir tu fuego, quiero sentir tu poder, quiero sentir tu presencia. Es necesario que cuando un gatillero, pandillero, venga a Cristo, no tan solo se conforme con ser bautizado en agua para arrepentimiento, porque el bautismo en agua es algo simbólico sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es necesario, pero hay que tratar de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario que se le vuelva a hablar a los nuevos, a los catecúmenos, a los nuevos convertidos que vienen a Cristo, que tienen que llenarse del Espíritu Santo, que tienen que enamorarse del Espíritu. Liro nauve, shakuta masole, que tallar mi kuamu, que tienen que aferrarse a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te va a santificar. El Espíritu Santo es quien te va a quitar la tutuma y las malas costumbres que tenemos. El Espíritu Santo es quien te va a guiar y me va a guiar a toda justicia de Dios y a toda verdad de Dios. El Espíritu Santo es quien te va a fortalecer día a día en esta guerra espiritual, en esta batalla. Entonces, cuando Pablo le hizo la pregunta que si ellos habían sido o habían conocido o habían sido bautizados con el Espíritu Santo, mire, porque tengo la Biblia en la mano. Escuche bien. Ellos le dijeron, no, a nosotros no nos han hablado del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, no sabemos de quién ni cómo es el Espíritu Santo, porque no nos han hablado del Espíritu Santo. Yo siento la gloria de Dios. Ellos le dijeron, ni tan siquiera, tengo la Biblia en la mano porque me gusta así, ni tan siquiera le dijeron ellos, hemos oído si existe Espíritu Santo, si hay Espíritu Santo. Usted sabe por qué hay gente que ya no vienen al Evangelio y no dan fruto digno de arrepentimiento, porque número uno, no se le habla del Espíritu Santo. Número dos, no son bautizados con el Espíritu Santo. Porque cuando, por ejemplo, se le habla a alguien del Espíritu Santo, esa persona inmediatamente va a tomar una actitud de anhelar ser bautizado con el Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni tan siquiera hemos oído si existe Espíritu Santo. Los pastores de este tiempo tienen una responsabilidad tremenda de parte de Dios de hablarle a los nuevos convertidos del Espíritu Santo. Los evangelistas de este tiempo tenemos una responsabilidad de hablarle a los nuevos convertidos, y no tan solo a los nuevos convertidos, sino a montones de personas que son viejos convertidos, que tienen muchísimo tiempo. Usted sabe lo que es que hay gente que tienen 30 años en el evangelio y nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hay pastores pastoreando y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Evangelistas predicando y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Montones de cristianos que tienen 15, 30, 40, 5 años, 10 años, que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y usted quizá me dirá, pero predicador, ¿por qué esa gente no han sido bautizados? Número uno, quizá en la iglesia donde se congregan, el pastor nunca se ha interesado en hablarle a esa gente que hay que llenarse del Espíritu Santo, que hay que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Número dos, posiblemente, aunque sean pentecostales, el pastor de esa iglesia no le interesa darle estudio a los nuevos convertidos, o quizás los maestros que están ahí no se han detenido
ni mucho menos le ha interesado, ni le ha pasado por la mente de darle estudio bíblico a los nuevos convertidos y a los que son viejos convertidos que todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, para que anhelen la llenura del Espíritu Santo, para que anhelen el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay viejos convertidos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué también? Porque no le han puesto interés, no se han dedicado a pedir en oración a Dios la llenura del Espíritu Santo. En una ocasión yo compartía con alguien y le decía que por qué él no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Él me dijo: a mí no me interesa eso. A mí no me interesa ser bautizado con el Espíritu Santo. Ni me interesa hablar lengua tampoco. Y dije: bueno, pues a mí sí me interesa. A mí me interesa ser bautizado con el Espíritu Santo. A mí me interesa que el Espíritu Santo sea quien me gobierne mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y a mí me interesa hablar lengua de fuego, no para impactar a ningún hombre, ni para aparentar, ni mucho menos para impresionar a nadie. Pero así, a mí sí. Entonces, por lo tanto, usted que todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, trate de anhelarlo. ¿Y cómo usted lo recibe, el don del Espíritu Santo? Número uno, si usted sabe que usted está mal, confiese su pecado, pídale perdón a Dios y luego entonces el Señor lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Número dos, se busque en oración. Es orando de madrugada, es orando, es anhelándolo, ¿sabe cómo? De rodillas. Bautízame, bautízame. Padre, en el nombre de Jesús, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo. No se haga el indiferente a la persona del Espíritu Santo. Trate de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Esta gente, mire lo que dice. Juan, le dice: ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan. Le dice Pablo: ustedes fueron bautizados. Ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan. Es decir, en el bautismo en agua para arrepentimiento. Juan, le dice Pablo, Juan habló que después de él iba a venir alguien que se llama Jesús, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan dijo que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe qué pasó? Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice que cuando Pablo le impuso la mano, porque en Pablo había una unción especial de imposición de mano. El apóstol estaba dotado de los 9 dones y de los 5 ministerios. Y cuando Pablo dice que le impuso la mano, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos que volver a ministrar y hacer culto, anhelando la llenura del Espíritu Santo. Los pastores tienen que preparar actividad específica para que los nuevos convertidos en esa actividad sean llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Los cristianos que todavía no han experimentado, que no han sido bendecidos con la llenura del Espíritu Santo, trate de anhelar. Esto se anhela para que pueda el Espíritu Santo bautizarnos. Dice que inmediatamente cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice que Pablo le impuso la mano a cada uno de ellos y dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que producto de esta llenura y del bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lengua por el Espíritu y profetizaban. ¿Por qué usted no habla lengua? Porque todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, entonces viene y se manifiesta lo que son la lengua de fuego, la lengua del Espíritu, que es una evidencia, una señal de que verdaderamente hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Yo siento la gloria de Dios. Cuando el creyente es lleno, bautizado con el Espíritu Santo, rápidamente empieza a profetizar. Porque hasta que el creyente no es lleno del Espíritu Santo, no puede profetizar.
Cuando el creyente es lleno, bautizado con el Espíritu Santo, ese creyente empieza a ver visiones, empieza a ver los ángeles, empieza a ver cosas que no veía de parte de Dios, empiezan a manifestarse cosas extraordinarias de parte de Dios que no se manifestaban en él cuando todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Tenemos que volver a hacer culto, amén, procurando la llenura del Espíritu Santo con los nuevos convertidos y aún con los viejos convertidos que están ahí adentro, pero que todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y usted que está dentro de la iglesia, que todavía el Espíritu de Dios no lo bautiza, anhele la llenura. Si sabe que le está fallando a Dios, arrepiéntase. Porque hay gente que el Espíritu de Dios ha querido bautizarlo, pero no puede, porque son malcriados, son prepotentes, son orgullosos, son vanagloriosos, son iracundos, son chismosos, son divisores de iglesia. Escucha bien, muchas veces tienen todavía su demonio a Santa Marta, a Gunguna, a Naisapié, prenden velones, prenden velas. Entonces, hasta que usted no se arrepiente de verdad, porque esto no es un relajo, el Espíritu Santo no es un show, ni viene a la vida de la gente para formar show. Ahora mismo han tomado la presencia de Dios en muchas iglesias como un show y el bautismo como un show. Esto es serio. Hay que despojarse de toda maldad y de todo pecado para que el Espíritu de Dios pueda bautizarnos, porque Él quiere bautizarnos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y bendigo la vida de cada uno de ustedes, aquellos que en verdad van a escuchar y van a ver este video, en el nombre de Jesús.